Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Adriana Ramírez, soy terapeuta ocupacional, soy especialista en desarrollo infantil y quiero contarles de qué se va a tratar esta nueva consulta de screening, ¿ok? Bueno, para los que no me conocen, soy terapeuta ocupacional, tengo 27 años, 28 años en el área de pediatría, de intervención de alteraciones del desarrollo. Tengo una formación en integración sensorial y en la parte de procesamiento auditivo, una de las cosas que más me gusta. Y tengo una especialización, lo que se llama Infant Toddler Developmental Specialist, que es una especialización en niños, bebés y niños pequeños de 0 a 3 años. ¿Okay? Trabajo en el área de intervención temprana para el programa de Early Step, que es un programa de intervención temprana en todos los estados, un programa federal. Lo pueden buscar online si desean los servicios, los solicitan y si cualifican pueden recibir los servicios, un programa del Estado. Pero siempre he tenido esta idea de hay que hacer más trabajo a nivel de screening, ¿ok? Y yo creo que es uno de mis motivaciones como profesional, como madre, como miembro de la comunidad. Tenemos que seguir trabajando más en la detección temprana. ¿Y por qué? ¿Okay? La prevalencia del autismo, como todos saben, bueno, es una prevalencia que no se va a detener. Ahorita la prevalencia oficial es 1 por cada 36 niños, 36, 32, dependiendo del país, del estado, pero eso es el promedio entre 32 y 42 niños. Eso quiere decir, por ejemplo, 36 niños. Por cada 36 niños vivos, un niño tiene autismo, ¿ok? Para que tengan una idea de la magnitud de eso y hagan un poco se hagan un poco la perspectiva de lo que eso significa. La prevalencia del síndrome de Down es 1 por cada 800. O sea, por cada 800 niños vivos, un niño va a tener síndrome de Down. En el caso de autismo es por cada 36 niños, un niño tiene autismo en este momento. ¿Okay? Esas cifras se han disparado desde más o menos los 2000, desde el año 2000 y para arriba. Eso ni siquiera se ha desacelerado, ni siquiera ha entrado en meseta y mucho menos, al menos en un futuro cercano, no vamos a ver una disminución en la curva. Muchos factores, muchas causas, bueno, no viene el caso de este video. El punto es que a pesar de todos los recursos tecnológicos, toda la información, toda la conciencia que hay ahora a través del autismo, toda la sensibilización que hay, etcétera, 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 todavía el diagnóstico sigue siendo muy tardío. La edad promedio de diagnóstico todavía en Estados Unidos sigue siendo entre 4 y 5 años. Eso es absurdo, eso es ridículamente tarde, ¿ok? Porque ya perdimos toda la época dorada del cerebro cuando esas neuronas estaban frescas, ese cerebro estaba súper maleable, que es los primeros 2, 3 años de vida. Entonces, ¿qué sucede? Que mientras más tarde se diagnostica el autismo, obviamente van a llegar más tarde también las ayudas y las intervenciones. Y la intervención temprana, no importa el tipo de condición que estemos hablando, parálisis cerebral, síndrome de Down, autismo, déficit de atención, retraso motor, retraso en el lenguaje, ustedes digan la que quieran, you name it. Nunca va a ser igual el escenario si el niño recibe intervención tardía, ¿ok? A cuando el niño reciba intervención temprana. Pero para recibir intervención temprana, lo primero es la detección temprana y el diagnóstico temprano. Por supuesto, yo entiendo que un diagnóstico de autismo es para pararle los pelos a cualquiera de punta. Nadie quiere pensar en eso, nadie quiere hablar de eso. De hecho, mucho se retrasa el diagnóstico porque los profesionales se saltan la pelota. Nadie quiere, como digo yo, embarrarse las manos. Pero sin embargo, a pesar del miedo, ¿ok? Y de lo que eso signifique, mientras más temprano comencemos a trabajar con este niño, mucho mejor va a ser el pronóstico y mucho mejor va a ser la evolución. A veces simplemente la intervención temprana hace la diferencia entre que un niño pueda reducir a tal punto sus síntomas, reducirlos en intensidad y frecuencia, a que llegue al punto en que no le afecte, ¿ok? Que tal vez son muchos niños, gracias a Dios, que cada vez hay más, gracias a Dios también,
que después de 2 años de terapia, 3 años de terapia, más intervención nutricional, más escolaridad, bueno, más todo lo que hay que hacer, hay una gran cantidad de niños que reducen la intensidad de los síntomas, donde prácticamente ya no le impactan su desarrollo ni en su desempeño, y pudieran ser esos niños que hay reportes donde la gente, mamá, dice, colegas incluso, es como que se hubiera curado, ¿ok? No vamos a entrar en la disyuntiva si se curó o no se curó, creo que nadie tiene la evidencia para hacerlo, pero sí definitivamente cada vez son más los niños que pueden disminuir la intensidad de sus síntomas y reducir la frecuencia de los síntomas hasta que no llegue a ser clínicamente significativo, ¿ok? Pero para que eso suceda hay que empezar temprano. Entonces, una de las cosas que más me mueve a seguir advocando por estos niños, a funcionar como advocate, como defensora, es seguir la lucha de la detección temprana, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos en una consulta de screening? En una consulta de screening o una consulta de despistaje, lo que se hace es, se usan instrumentos de screening que no son iguales a los instrumentos de evaluación, y ya les voy a explicar la diferencia. Y se van a buscar síntomas, ¿ok? Síntomas importantes que uno ya puede decir, por ejemplo, ok, este niño tiene 5 síntomas que pudieran estar hablando de autismo. O el screening no es solamente para autismo, puede ser autismo o un retraso en el desarrollo. Lo que pasa es que es muy frecuente que los niños con autismo vienen también con retraso en el lenguaje, retraso motor, problemas sensoriales, problemas en la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en un screening se usan instrumentos donde se observa el comportamiento, se hace una entrevista con los padres, se observa al niño y se mira, de 20 síntomas, este niño tiene 5, este niño tiene 6, este niño tiene 7, ¿ok? Y dependiendo del instrumento, eso pudiera dar una probabilidad de diagnóstico. Por ejemplo, el MCHAT, que es uno de los instrumentos más utilizados, no es el mejor, pero es de los más utilizados. Son 20 preguntas, y de esas 20 preguntas, por ejemplo, si el niño tiene de 0 a 2 síntomas positivos, es un bajo riesgo, low risk. Si el niño tiene de 3 a 5, es medium risk, o de 3 a 7, no recuerdo. De 3 a 7. Y de 8 en adelante es high risk. Ese es un alto riesgo de autismo, ¿ok? Eso se combina con un screening de desarrollo. Entonces, ¿qué hacemos en la consulta de screening? El objetivo de la consulta de screening es responder una pregunta. ¿Tengo que preocuparme? ¿Esto que yo estoy mirando puede ser autismo? ¿O esto que estoy mirando no es autismo, es retraso del lenguaje? Porque es cierto, y yo veo ciertas publicaciones en Instagram donde dicen, no todo es autismo, no todo es autismo, no todo es autismo. Es cierto, no todo es autismo, pero cuando nosotros miramos la evidencia o la incidencia o la prevalencia, quiere decir qué tan frecuente es el autismo versus un retraso del lenguaje, que es con lo que se pudiera confundir, o qué tan frecuente es el autismo con un trastorno de la comunicación semántica pragmática, que es otro, digamos, como un diagnóstico diferencial. El autismo siempre va a tener mucha más prevalencia, o sea, hay muchas más probabilidades de que ese retraso en el lenguaje, más el problema sensorial, más la ausencia de que no usa el dedo, más la ausencia de juego, más esto, es muy más probable que sea autismo, ¿ok? Más que un retraso simple en el lenguaje o un retraso simple en la comunicación o cualquier otro tipo de alteración. Entonces, me parece un poco romántico, y también me parece un poco eso como que de empujar a la gente a la zona de confort. No todo es autismo. Tienes razón, pero la incidencia es tan alta que vamos a mirar el autismo, a ver si es realmente autismo y a montarnos en los patines, como decimos. Entonces, ¿qué se hace en la consulta de screening? La consulta de screening es para responder una pregunta. Los padres traen esta pregunta, y a veces es una angustia y una preocupación. Mira, veo esto, yo he visto en internet esto, he leído esto, he visto videos de YouTube de esto, he visto en las redes esto. Esto que yo estoy viendo es autismo, me tengo que preocupar, tengo que ir con el doctor, tengo que ir con el pediatra, tengo que empezar la terapia, o sea, ¿qué hago? ¿Ok? Especialmente en niños pequeños, porque ¿qué es lo que pasa? Y yo creo que es una gran desgracia, y me perdonan la palabra, una desgracia, porque en niños pequeños, como es pequeño, todo el mundo se relaja. Ay, pero es que es chiquito.
es chiquito y dale tiempo, es chiquito, mira que los varones hablan tarde, que es mentira. Si el niño está expuesto a doble lenguaje, eso es que está confundido y los niños bilingües hablan más tarde, mentira. Es que no ha ido a la escuela y por eso no habla, mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese espera, en ese él está chiquito, en ese deja la angustia, no te preocupes, mira que mi papá habló tarde, mi hermana habló tarde. En ese no te preocupes, perdemos el tiempo más importante para impactar en ese cerebro, ¿ok? Entonces, la consulta de screening es básicamente para responder la pregunta. Veo estos síntomas, ¿qué tengo que hacer? ¿Ok? Puede ser autismo, no puede ser autismo, ¿a dónde tengo que agarrar? ¿Cómo hablo con el médico? ¿Cómo hablo con el doctor? ¿Cómo consigo las ayudas? Etcétera. Hay que empezar a trabajar indistintamente si todavía tenemos la duda de que sea autismo. ¿Ok? Hay que empezar a hacer algo, porque no nos podemos sentar a esperar que tenga los 2 años, los 3 años, los 4 años. No, sí tiene, no tiene. Para empezar a tomar acciones, por supuesto que no. Entonces, ¿en qué etapa se hacen los despistajes? Se hacen en niños de 6 meses, en niños de 3 años, ¿ok? Ya un niño de 3 años que tiene síntomas de cualquier tipo de retraso ya no es para estar haciendo despistaje nada, o sea, ya está bien atrás en el desarrollo. Pero la edad promedio es de 6 meses a 3 años. ¿Por qué de 6 meses? Porque a los 6 meses empezamos a buscar comportamientos en el bebé, como que no responde a cuando lo llaman, se altera muchísimo con los ruidos o no responde a ningún ruido en lo absoluto, no busca la atención de los adultos, está como enfrascado en movimientos repetitivos, puede tener estos movimientos circulares en las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ya agarramos un bebé, no necesitamos diagnóstico, si ya agarramos un bebé con esas condiciones y con esos signos de alarma, hay que empezar a trabajar. ¿Okay? Buscamos comportamientos que deben estar consolidados a los 12 meses, pero los miramos a los 18 meses y ya el deadline, donde ya no hay más para dónde agarrar, es 24 meses. Por eso es que un diagnóstico es posible a los 18 meses. Incluso el ADOS no da diagnóstico a los 18 meses, pero da un grado de preocupación. O sea, como que no te puedo decir todavía porque tiene 18 meses, pero el grado de preocupación es bajo, alto, medio. ¿Okay? Vamos a esperar a los 24 meses. Ya a los 24 meses estamos buscando comportamientos de un bebé de 1 año. Que use el dedo, que tenga al mínimo unas 5 o 6 palabras, que juegue, que imite a los adultos, que tenga gestos, que pueda tolerar sólidos, semisólidos y líquidos, que ya use la cuchara. O sea, ya estamos buscando un repertorio de desarrollo de un niño pequeño. ¿Okay? Porque obviamente un niño de 2 años es un niño que te echa un cuento, te echa un chisme, o sea, eso es una persona chiquitica. Bueno, la gente sabe lo que yo estoy hablando cuando tenemos un niño de 2 años típico enfrente de nosotros. Entonces, la consulta de screening es para contestar esa pregunta. Esto que yo estoy viendo, me tengo que preocupar, y si me tengo que preocupar, ¿qué es lo siguiente que yo tengo que hacer? Entonces, hacemos no solamente el despistaje de autismo, sino que también hacemos despistaje de desarrollo. Porque es cierto, y ojalá no encontremos síntomas de autismo, pero podemos estar mirando retrasos en el lenguaje, retrasos en la comunicación, retraso motor, Y el despistaje se hace en las 5 áreas de desarrollo. Se hace el desarrollo motor, grueso y fino, el desarrollo cognitivo, el desarrollo en la comunicación, el desarrollo adaptativo. Adaptativo es, por ejemplo, que un niño pueda hacer cosas. La gente lo entiende como independencia, que pueda usar un vaso, que pueda usar una cuchara, que entienda para qué es un peine, que colabore cepillándose los dientes, que colabore para vestirse, que se pueda sentar en una mesa a comer, etc. Esa es la parte adaptativa. Y por último, la parte socioemocional, todo lo que es regulación emocional y los comportamientos sociales, ¿okay? De buscar atención en los adultos, colaborar en actividades con los adultos, que el niño permita que el adulto colabore en sus actividades, la intencionalidad de buscar a otros niños, de correr detrás de todos los niños, de estar consciente de su ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hacemos como un doble despistaje para autismo y al mismo tiempo desarrollo, ¿ok? No solamente para autismo. En esta consulta de screening vamos a usar 2 instrumentos de autismo y un instrumento de desarrollo. ¿Por qué 2 instrumentos? Porque los instrumentos de despistaje de autismo se clasifican en 3, que son instrumentos nivel 1,
que son instrumentos como el MCHAT, por ejemplo. El MCHAT es uno de los instrumentos más usados, no es el mejor, pero es un instrumento, sobre todo los médicos están familiarizados con el MCHAT. Es un instrumento nivel 1 y luego pasamos a un instrumento nivel 2, donde ya el instrumento busca más información, clasifica más información, documenta más comportamiento. No es simplemente 20 preguntas, sí, no, sí, no, no, no. Aquí esto es ya una cosa mucho más completa para estar bien, bien seguro. Y ya los instrumentos nivel 3 ya son básicamente los instrumentos de diagnóstico, que obviamente eso no se usa en una sesión de screening. Y lo mismo para el desarrollo. Vamos a usar un instrumento de despistaje. ¿Cuál es la diferencia entre instrumentos de despistaje y instrumentos de evaluación? El instrumento de despistaje lo que va a hacer es evaluar en ese niño los comportamientos más importantes que deberían estar en esa edad, a nivel motor, cognitivo, de comunicación, socioemocional y adaptativo. Los más importantes, o sea, es como abuelo de pájaro. ¿Qué es lo más importante? Porque el objetivo del instrumento de despistaje es poder, ¿cómo se dice la palabra? Siempre lo veo en español. Es poder detectar, ok, este niño no está mostrando un desarrollo igual que los niños de su edad. Entonces, este niño hay que llevarlo a un proceso de evaluación. ¿Okay? Es simplemente identificar si este niño está o no en línea con el desarrollo que debería tener para su edad. Si el despistaje es positivo, entonces se manda a sesiones de evaluación con el especialista que corresponda y las evaluaciones, los instrumentos de evaluación ya son mucho más completos, son mucho más profundos, porque ya tenemos claro que tiene un retraso, ¿okay? En comunicación, en motor, lo que sea. Ya tenemos claro que tiene un retraso, ahora vamos a discernir, o sea, a hacer con pinza, evaluar de punta al pelo dónde están las fallas en el desarrollo. O sea, ya es una evaluación mucho más completa. Es la evaluación completa. Entonces, esa es la diferencia entre despistaje y evaluaciones de desarrollo como tal. Por lo tanto, una evaluación, y ahí viene la pregunta más importante, si el screening sale positivo, o sea, que este niño tiene síntomas que pudieran estar sugiriendo algún proceso de autismo o alguna alteración del desarrollo, eso ya condiciona el diagnóstico y la respuesta es no. No necesariamente. No necesariamente un niño que da positivo para autismo, eso ya no significa que ya seguro, 100%, ojo cerrado, ya él va a obtener el diagnóstico. No. Porque lo que va a hacer eso lo que nos va a ayudar es a que el niño reciba un proceso de evaluación mucho más profundo. Con el neurólogo, con la terapista de lenguaje, con la terapista ocupacional, con la psicóloga, con todo el mundo que toque, ¿ok? Y ahí es donde sí vamos a saber si lo que estamos mirando realmente era autismo o simplemente era otro tipo de alteración. O sea que no necesariamente un screening positivo para autismo ya automáticamente significa diagnóstico, no, para nada eso no es así. ¿Okay? Esta consulta de screening lleva un reporte, ¿ok? ¿Por qué lleva un reporte? Porque dependiendo del país donde usted esté y dependiendo del estado donde usted esté, no es tan fácil conseguir servicios para estos niños, particularmente hablando de Estados Unidos. Y hablando de otros países como Latinoamérica, es un tema que el pediatra o el neurólogo tengan, no sé cómo decirlo sin ofender, tengan la valentía de decirle a la familia sí, es posiblemente un autismo, vamos con el terapista de lenguaje, vamos al terapeuta ocupacional, a los doctores que se toman el trabajo de llevar a un niño pequeño a procesos de evaluación, muchas gracias, se lo agradecemos en el alma. Pero la verdad es que muchas mamás reportan, es que yo se lo dije al doctor, es que cada vez que íbamos al control yo se lo reportaba, es que el doctor, yo se lo dije muchas veces que el niño no hablaba, que el niño no comía y me dijeron que era normal, que tenía que esperar. Eso son más las veces que eso pasa que lo otro. Entonces, si ya el doctor recibe un reporte, ¿okay? Un reporte es una documentación de los comportamientos que están apareciendo en ese momento, donde se reportan los dos instrumentos de screening de autismo más el screening de desarrollo. Entonces, cuando la familia llega documentada, cuando la familia ya llega, o sea, como que al doctor como que no vengo a jugar carrito, ¿ok? Fuimos a una consulta de screening, este es el reporte, aquí está mi hijo en desarrollo, aquí está mi hijo en una posibilidad de autismo, ¿ok?
necesito los referidos para lenguaje ocupacional, todo lo que necesite, o si está fuera de Estados Unidos, dice, doctor, ¿a dónde tengo que ir? O sea, no voy a perder tiempo con mi hijo, no sé si es autismo o no, pero aquí hay algo que no está funcionando bien en el desarrollo de mi hijo y lo quiero empezar a trabajar ya, ¿ok? Entonces, la consulta termina con un reporte, ¿ok? ¿Y cómo se hacen estas consultas de screening? Hay dos maneras. Se puede hacer a distancia, que no es la que más me gusta, pero cuando no hay de otra, no hay de otra. Y presencial. Por supuesto, yo estoy en Orlando. Si la familia está en Florida o cerca de Orlando, obviamente la podemos hacer presencial, sería lo ideal. Pero si no, a distancia funciona bastante bien. ¿Cómo funciona a distancia? A presencial o a distancia, los papás tienen que llenar unos paquetes con los cuestionarios. Si el niño va, si la evaluación es a distancia, entonces al papá se le pide una serie de videos específicos. O sea, necesito ver al niño haciendo esto, haciendo esto, haciendo esto, haciendo esto, y videos por lo menos de 10 minutos. O 5 minutos como mínimo, haciendo esto, esto, esto. Es todo un protocolo, porque hay un protocolo para hacer detección de autismo a distancia. Y durante la pandemia estos protocolos se perfeccionaron porque estuvimos prácticamente un año trabajando a distancia y funciona bastante bien, sobre todo para familias que están en otros países, para familias que están en estados donde no hay muchos servicios o no han tenido respuestas del doctor, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es posible hacerlo online, por supuesto que es posible. Y lo manejamos así, pues el protocolo lleva unos videos específicos. Si el niño puede estar frente a la cámara, bien, pero si no, son niños pequeños. O sea, a veces lo que no hacen nada en la cámara, a veces sí se pueden observar cosas, a veces no. Por eso tenemos la certeza de hacer las observaciones a través de los videos que se le piden al papá. Y por supuesto se hace una entrevista con los padres, con toda la información recolectada, más los videos o el niño en presencial, y de ahí se hacen los resultados del screening. Y luego vienen los próximos pasos. Ok, tenemos esto y esto y esto, ¿qué es lo próximo? ¿Qué toca? ¿A dónde tengo que ir? ¿Con quién tengo que hablar? Entonces viene una secuencia de pasos sugeridos para ir llevando a este niño a que reciba las ayudas. ¿Es importante el diagnóstico? Sí y no, pero lo más importante es comenzar a trabajar, ¿okay? No esperar que el diagnóstico aparezca para empezar a mover las ayudas, sino que, mira, algo está pasando, vamos a empezar a trabajar. Es importante el diagnóstico, por ejemplo, en términos de seguro, es importante en términos de escuela, pero más importante que el diagnóstico como tal es comenzar a trabajar con el niño lo más temprano posible. La evidencia dice, mientras más temprano agarramos ese cerebro, mayor impacto vamos a tener en su cerebro. Pero sobre todo, y con esto quiero terminar, es hacer lo que nosotros llamamos en terapia, modificar la curva de desarrollo. ¿Qué significa eso? Ya nosotros sabemos por tantos años cómo es la curva de desarrollo del autismo, ¿ok? O de cualquier alteración del desarrollo. O sea, usualmente va a pasar esto a esta edad, esto a esta edad, esto a esta edad, esto a esta edad, ¿ok? Son como los retos, las dificultades. Si ya nosotros sabemos cómo va la película, ¿okay? Si nosotros agarramos esa película empezandito, nosotros podemos empezar no solamente a trabajar el déficit que ya está presente, ¿okay? De juego, de comunicación, de gesto, motor, sensorial, alimentación. No solamente trabajar lo que está presente, que ya es bastante, sino es también empezar a trabajar en prevención. Porque como todavía es chiquito y ya yo sé todo lo que puede pasar más adelante, entonces trabajo el déficit actual, presente, pero también miro a que yo nosotros decimos en Venezuela, cortar la culebra por la cabeza y evitar el impacto de todo lo que puede venir más adelante. O sea, la visión de la prevención es muy importante. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para que lo puedan visualizar. Esta tarde estaba en consulta con una bebita chiquita. Su mamá, bueno, ella es la historia perfecta, o sea, esta es la historia perfecta de intervención temprana. La mamá empieza a notar ciertas cosas, esta chiquita tiene 14 meses, 15 meses creo que tiene, 16 a lo mucho, 16, creo que tiene entre 15 y 16 meses. Ella empieza a notar cosas que la angustian, dice, esto no me parece bien, no hace esto, no hace esto, no hace esto, y veo esto y esto y esto y esto.
ella se lo comenta a la maestra preescolar. La maestra preescolar le hace la referencia conmigo y dice, efectivamente, tenemos ciertos síntomas, señales de alerta, y además hay un retraso madurativo aquí. Una chiquita, chupón, una cosa bellísima. En 3 semanas ha mejorado un montón, porque obviamente no tenemos diagnóstico todavía, hay señales de alerta, ella está en lista de espera para la evaluación con el doctor, etcétera. Pero ya en 3 semanas de intervención, esta chiquita ha mejorado un montón. Pero a lo que voy es, para que vean lo que se llama el efecto de cascada, ¿ok? Nosotros sabemos que los niños con autismo pueden tener problemas sensoriales, ¿ok? De que no les gusta tocar ciertas cosas, porque son hipersensibles en su mano, en la boca, en la cara, puede ser en todo el cuerpo. Entonces, yo hoy le dije a la mamá, quiero probar algo, porque ella no tiene severos problemas sensoriales todavía, ¿ok? Y obviamente los voy a prevenir y por eso están en terapia y han mejorado, Y le saco el slimy, ¿saben? El slimy, la cosa esa, creo que por aquí lo tengo. Aquí está. Le saco esta, la chiquita, el slimy, normal. Le saco esta masa y empiezo a mirar su reacción, ¿ok? Entonces él empieza a tocar y pone la cara y pone la cara. ¿Qué hace un niño típico? Ve algo nuevo, ve algo interesante y se lanzan de cabeza a tocar, a pullar, a no sé qué. Los niños que pueden tener algún problema sensorial son muy reacios a situaciones novedosas, sobre todo cosas que tienen que ver con exploración táctil. Entonces esta chiquita pone la cara y pone el dedo, toca el dedo. Cuento corto, termina jugando con el slime progresivamente. Pero la mamá me dice, ella no toca la tierra, ella no le gusta la arena, ella no le gustan las cosas. Y me dijo que en la escuela tenía una actividad que era algo como arte, pero con hielo, y ya no hubo forma que tocar esas cosas, etc. Entonces aprovecho y le explico para que entienda el efecto de cadena. Si un niño tiene problemas de hipersensibilidad táctil o señales de posible problema de hipersensibilidad táctil, yo sé que eso puede aparecer, entonces lo voy a atacar ahorita. ¿Qué sucede? Entonces la cascada es hipersensibilidad táctil, va a tener rechazo a juego con textura. Entonces eso implica, no va a querer jugar con la tierra, no va a querer jugar con la arena, no va a querer jugar con cosas aguadas, pastosas. Eso puede impactar la comida, porque para comer tiene que tener contacto con esas cosas de textura. Y entonces cuando ya llega a la escuela, ya a la escuela como tal, 3, 4 años, todas las actividades de arte, que es algodones, pintura, todo lo que se hace en la escuela para esta niña va a ser, no, gritos, no quiero, o por lo menos se pone ansiosa o simplemente rechaza. Entonces, la hipersensibilidad táctil va a hacer que esta niña evite cualquier tipo de juego que tenga que ver con textura, juego sensorial. Entonces, se va a perder de muchas oportunidades de aprendizaje, ¿ok? Y adicionalmente, eso va a generar que la mano termine en un retraso motor fino, porque ella va a evitar usar las manos en cualquier situación que es potencialmente sensorial que ella no conozca y no controle. Entonces, la mano se nos va a quedar atrás en cuanto a desarrollo. Si la mano no se activa para jugar o para explorar, el desarrollo cognitivo también se nos va a quedar atrás, porque ella va a perder muchas oportunidades de experiencias cognitivas a través del juego, ¿ok? Pero adicionalmente, ya llevamos retraso motor fino, retraso cognitivo, bueno, o retraso en algunas habilidades cognitivas. Pero adicionalmente a eso, el gran problema, el último problema es las dificultades de interacción social. Porque entonces, cualquier situación social, como los niños jugando en el parque, como los primitos jugando en la playa, como en la mesa con la maestra haciendo un reguero con espagueti, con pintura, no sé qué, ella se va a perder de la experiencia social y emocional que todo eso implica. Entonces, la hipersensibilidad táctil, como efecto cascada, va a generar un problema de motricidad fina, va a generar posiblemente un problema en el retraso de habilidades de juego, va a generar un problema en algún retraso de algunas habilidades cognitivas y va a generar un problema en la interacción social. ¿Okay? Y adicionalmente un problema a nivel de regulación emocional, porque esta niña va a funcionar en rechazo, evitación y ansiedad a cualquier cosa que signifique algo sensorial y que ya no esté en control. Entonces, ese es el efecto cascada. Si ya yo sé que esa es la curva de desarrollo, que esa es la trayectoria de desarrollo, y yo la agarro temprano, yo trabajo el problema
desde este momento, el actual, pero adicionalmente estoy trabajando para el futuro también, para que nada de eso suceda, o si sucede en una frecuencia y una intensidad mínima que sea completamente manejable. De eso se trata la intervención temprana. ¿Okay? Pero no es lo mismo recibir un chiquito a los 15 meses, donde todavía tenemos tiempo de trabajar todo eso, a recibir un niño a los 6 años, a los 7 años, que no juega en el parque, que no va para la playa con la familia, que no participa en las fiestas escolares, que no participa en el parque con los amiguitos, que no se pinta la cara, que no se monta en colchones inflables, que además no tiene problemas de motricidad fina, no sabe agarrar el lápiz, no tiene la destreza manual para abotonarse, porque de ahí todo eso viene afectado ahí, etc. Y además tiene explosiones emocionales, que todo eso le da ansiedad, todo le da miedo, o todo lo rechaza, o todo se pone de mal humor, etcétera, etcétera. O sea, es recibir los dos escenarios. Lo agarro chiquito y evito todo eso, o lo minimizo en el mínimo impacto, o ya lo que toca es, como yo digo, control de daño. Ya cuando el niño llega grande a terapia, y llega grande por un diagnóstico tardío, ¿okay? Y tardes 4 o 5 años, por supuesto que hay muchas cosas que mejorar, pero ya estamos en control de daño. Ya esas neuronas se fijaron, ya esos circuitos neurológicos están fijos, agarrados, y eso es como hierba mala. Y por supuesto, ya el pronóstico es distinto, por supuesto que es distinto. Entonces, por eso, esta nueva consulta, ¿okay? Que es simplemente de screening para autismo y para el desarrollo, y el objetivo es ese, contestar la pregunta, ¿me tengo que preocupar? Esto que yo estoy viendo, me preocupo, ¿qué tengo que hacer? ¿Hacia dónde tengo que ir? Mi niño es chiquito, ¿cómo hago? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas van a ser la intención de esta nueva consulta de screening. Toda la información va a estar en la página web de earlystep.com. Me pueden contactar por email, toda la información va a estar ahí en la página web, y espero que esto ayude a muchas mamás a entender hacia dónde se tienen que mover con sus hijos, sobre todo si tienen una preocupación, sobre todo si ellas sienten que algo está pasando, porque una madre nunca se equivoca, y ese instinto que uno tiene como madre de que algo no está bien, a pesar de que la familia te diga, es que tú estás loca, es que tú quieres enfermar a ese niño, es que eso solamente lo ves tú, etcétera, etcétera. Las mamás sabemos, ¿ok? Y sabemos cuando algo no va bien. Entonces, la intención de esa consulta es darle respuesta a estas mamás y que estos niños puedan tener la mejor calidad de intervención posible lo más pronto posible. Ese es el objetivo de esta consulta. También que puedan conseguir los servicios rápido, porque ya al llevar un reporte, al llevar un informe, al llevar una documentación y entregárselo al doctor, el mensaje es, no estoy jugando carrito, o sea, la conversación aquí comienza con los referidos que necesito para el seguro, para la terapia, para allá, para acá. ¿Okay? Esta conversación no va a ser como que él es chiquito, dale tiempo, mételo en la escuela, los varones hablan tarde, los niños bilingües hablan tarde. No, eso está fuera de la mesa, eso está fuera de la conversación. Y ojalá los niños puedan recibir las ayudas que necesitan. Entonces, bueno, estoy a la orden para todos ustedes. Quiero que sepan que vamos a publicar también, el año pasado se hizo una formación completa de terapeutas en screening específicamente. Vamos a armar un website para que puedan acceder a todo este grupo grande de terapeutas que está formado en screening. Y bueno, ojalá los niños con cualquier alteración del desarrollo puedan recibir la ayuda lo más temprano posible, porque eso es un game changer, dicen los gringos, es un escenario completamente diferente cuando comenzamos temprano y el niño va a tener el mejor pronóstico posible. Entonces, bueno, ojalá esto conteste sus preguntas y nos vemos pronto. Gracias.